Hubo un tiempo en Israel en que el cielo parecía haber callado. Después de los profetas pasaron 400 años, 4 siglos, sin una voz profética, sin un hombre de Dios, como Elías, como Isaías, como Jeremías. Eso hay desde Malaquías, el último libro, a Mateo, que en su Biblia usted nada más pasa de Malaquías directamente a Mateo y parece como que no hay ningún lapso de tiempo, pero estamos hablando de 400 años en que no hubo un profeta, un predicador, alguien que atrajera a las multitudes. Algunos le llaman los 400 años del silencio de Dios. Pero de pronto aparece un hombre en el desierto, vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Su mensaje tenía urgencia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y había una unción en Juan, había algo llamativo y de impacto que hacía que de todo lugar vinieran a él para escucharlo. Juan el Bautista no predicaba en las grandes catedrales, predicaba en el desierto. Su rostro estaría quemado por el sol. Él no llamaba a la gente a una religión, no levantaba ningún movimiento. Él les decía que tenía que haber en ellos una conversión real. Y la Biblia dice algo impresionante: salían a Juan, a él, Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. Venían de todo lugar para escucharle. Venían religiosos, venían publicanos, venían toda clase de pecadores, venían los curiosos, venían los quebrantados, los hombres, las mujeres, los niños, ancianos, venían con sed de Dios. ¿Y por qué venían? Porque Juan les daba una palabra de Dios. Porque el mismo Espíritu Santo había preparado un impacto para el pueblo de Israel a través de la persona de Juan. Y él estaba anunciando que Dios llamaba a su pueblo a prepararse. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. La idea es que la gente se sintiera mal por su pecado, no anunciar el libertinaje. La prédica de Juan no era no te preocupes, la prédica de Juan era arrepiéntete. Es muy diferente. La prédica de Juan no era puedes estar tranquilo, feliz, gózate, no hay ningún problema, ya no hay nada. No, la prédica de Juan era arrepentíos. Una señal pública era el bautismo de que la persona reconocía su pecado y se preparaba para la llegada del Mesías. Juan no decía vengan a una ceremonia bonita. Juan decía produzcan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no me vengan con que estamos arrepentidos, muéstrenlo. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, si se están acercando a Dios, muestren con sus hechos que se están acercando a Dios, con su manera de hablar, con su manera de actuar, con su manera de tratar a los demás. Muestren que están arrepentidos. Bautismo en agua. El agua era una frontera entre el pasado y el presente y más allá. Al entrar al agua, la persona confesaba: necesito limpieza, necesito volver a Dios, necesito prepararme porque el rey ya viene. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí comienza la pregunta: si el bautismo era tan importante, si las multitudes venían al Jordán, si Jesús mismo se bautizó, si la iglesia primitiva bautizó a los creyentes desde el primer día, entonces, ¿por qué algunos tienen el bautismo como algo opcional, secundario o simplemente simbólico? El bautismo comenzó como una respuesta al llamado de Dios. El bautismo en agua aparece en el Nuevo Testamento con una voz profética. Juan no estaba inventando un espectáculo. Juan estaba llamando al pueblo a un cambio espiritual. Aleluya. En otras palabras, Dios busca en nosotros un cambio.
Si vives como una persona transformada y cambiada, eso agrada a Dios. Él busca en nosotros un cambio. Y ese cambio no se esconde en esfuerzos humanos. Porque como algunos dirían, soy lo que soy, así nací, así me enseñaron, así crecí. Pero Dios no justifica nuestra manera de ser con esas cosas. Porque la idea no es soy como soy, la idea es cómo quiere Dios que yo sea. Pero cargamos con eso una manera de ser, una forma de vivir que hemos aprendido desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Nuestra manera de hablar la escuchamos una y otra vez todos los días. Repetimos lo que escuchamos desde niños, actuamos como vimos a los demás. Pero cuando venimos a Cristo, si realmente venimos a Él, hay un cambio de vida. Y por eso decimos que no depende de esfuerzos humanos solamente, depende de buscar a Dios con todo nuestro corazón. En el carro traía una conversación con Dios y cuando la gente te dice has cambiado, suena bonito cuando te dicen que has cambiado para bien. Y más las personas con las que convivimos. Usted ha cambiado, dice Rocío, hace 2 días o un día. Imagínese, usted ha cambiado. Y no es que me portaba mal, sino que cambiamos cada día para bien. Y me queda esa frase y vengo hablando con Dios en el carro y le digo, Dios, ¿qué produce ese cambio? Y entonces me doy cuenta que hay cosas que nos proponemos y nos esforzamos en cambiar y no lo logramos. Pero entonces comenzamos con el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos cambia. Alaban al Señor. Cuando usted lee la palabra de Dios y se enfoca en ella y no permite que pase un día sin leer la palabra de Dios, usted comienza a experimentar un cambio. La adoración produce un cambio increíble porque usted se acerca a Dios y le adora, se acerca a Él y esa cercanía produce un cambio maravilloso. Porque dependiendo de que con las personas que yo me reúno, con las que yo converso, con las que hablo por teléfono, con las que chateo, así soy. Somos humanos, se nos pegan las cosas. Y entonces, mis hermanos, cuando paso más tiempo con Dios, ¿a quién me parezco? No es que sea como Él, jamás lo seremos. Pero Él nos transforma. La cercanía nos transforma. Cuando usted mira a una persona de impacto y va seguida por otras que están a su alrededor, si él camina así, usted ve a los otros también caminando de la misma manera. O sea, se copia todo, se copia todo. Así que entre más pase usted en la presencia de Dios, más va a imitar a Dios. Pero cuando no hay una vida consagrada a la oración y a la adoración, seguimos siendo nosotros mismos. Y más, si hay amigos que en el chat o en el teléfono nos hablan de cosas negativas, de lo terrible que pasó, de lo grato que es la iglesia, de esto, del otro. Entonces usted hereda, capta, se contamina de su amargura, de su negativismo, de su resentimiento, de su carnalidad. Por eso es que hay que evitar aquello que no edifica, aún a las mismas personas que no traen ninguna edificación a nuestra vida. Hay que hacerlas a un lado. ¿Por qué? Porque de pronto usted se va a comportar igual a ellas. Somos contagiosos. Acérquese a alguien con gripe y si no tiene buenas defensas, ¿qué pasa? Se le pega. Y a veces no tenemos buenas defensas porque no leemos la palabra, porque no meditamos, porque no crecemos en la doctrina, porque no estamos en la presencia de Dios, nos congregamos cuando queramos. ¿Cómo están sus defensas espirituales, hermano? Están en el suelo. Entonces, cualquiera que está resfriado espiritualmente, usted nada más se tiene que acercar a él. ¿Y qué pasa? Se resfría, se enferma, se hace más duro, se hace más carnal, se hace más negativo, se hace más fariseo. Pero cuando usted vive sometido a Dios y a su palabra, aleluya, usted va siendo cambiado sin darse cuenta. Así que converso, Señor, ¿y por qué? ¿Dónde está el cambio? La lectura de la palabra, el sometimiento a Dios,
Ser conscientes que necesitamos cambiar, pero no para cansarnos de nosotros mismos. Hay gente que dice, necesito cambiar mi carácter, necesito cambiar mi manera de ser, necesito dejar de enojarme, pero van a pasar toda la vida y es capaz que hasta aún cuando los estén velando, de pronto se levantan a reprochar y a enojarse y tal vez hasta resucitan porque no han sacado toda la ira que tienen. Morimos con eso, a no ser que cambiemos el ambiente en que nos movemos. Y como Dios está en todo lado, no es tanto ambiente de lugar, de pueblo, es en cuanto a cómo o con quién usted se relaciona. Y la primera persona con la que debo relacionarme es con Dios. Y Dios está cerca de nosotros. Dios me bendice. Y esto es contagioso. Dios contagia de su espíritu. Dios nos contagia con su amor. Dios nos contagia con su gozo. Dios nos contagia con su paz. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. El martes antepasado estaba por entrevistar al doctor Alberto. Escribió su libro de la ansiedad y quería hablar con él. Y nos quedamos a las 7 y desde las 6:30 me empezó a dar problemas las redes sociales, la cámara, todo. Y entonces yo tratando de arreglar y él estaba en la cámara mirándome, sentado nada más mirando y eran las 7:20 y nada que lo lográbamos y de pronto me detengo y digo, estoy estresado, pastor. Le digo, ¿sabe una cosa, pastor Alberto? Usted es un maestro de paz, de tranquilidad para mi vida. Qué linda su manera de ser. Tenemos tiempo, pastor. Y no estoy hablando de una persona desocupada que no hace nada. Estoy hablando con un doctor. Estoy hablando con una persona que está completamente ocupada. Pero ahí estaba, tranquilo, mientras uno corriendo. Y digo yo, qué bonito llegar a esas estaturas. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es paz. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Una vez estábamos en una reunión de pastores. Yo desde que me convierto me empiezo a unir a los pastores, a hombres de Dios. Y estamos en una reunión de oración. Y Carlos Chacón, un pastor allá en mi país, estaba orando al Señor y caminaba de un lugar a otro. Pero Carlos lloraba, estaba adorando a Dios y sus lágrimas corrían. Él no se avergonzaba de eso, adoraba a Dios. Y eso cambió mi vida, porque entendí que a Dios se le adora con todo el corazón. No era tanto la lágrima de Él, ni que tenemos que estallar en llanto cada vez que adoramos a Dios, pero es la manera en la que debemos adorar a Dios. No es rezar, no es repetir rezos u oraciones, es entrar a la presencia de Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso nos transforma. Aleluya. No es nuestro esfuerzo, es la gracia de Dios en nosotros. Mientras sigamos peleando, mientras sigamos amargándonos con nuestra manera de ser, ahí estamos estancados hasta que llega el momento que encontramos, aleluya, el lugar en la presencia de Dios, le adoramos, leemos la palabra, glorificamos su nombre, usamos nuestros labios para adorarle y darle gloria, lo hacemos en voz alta. No, hermano, no se sienta incómodo de decir, Dios está aquí, Dios está en medio de nosotros, te amo, Señor. Si hay 3 personas viviendo en una casa, nos vamos a relacionar con cada una de ellas, pero si decimos que Dios habita en nuestra casa, ¿por qué de la misma manera no puedo hablar con Dios? No puedo decirle, te amo, Dios, en el momento que yo quiera. Sé que Él está ahí. Te amo, Dios. Dios está aquí. Dios nos bendice. Él está en medio de nosotros. Aleluya. Si estamos aquí en la iglesia, podemos decir, donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, yo estaré ahí. Así que, mis hermanos, Dios está aquí. Y podemos decirle, si Dios está aquí, Dios sana, Dios liberta, Dios hace cosas grandes y sabemos que Él está moviéndose aquí en medio de nosotros. Su presencia se mueve en medio de nosotros. Dios está aquí en medio de nosotros. Así que cuando la gente entraba al agua, confesaba, necesito cambiar, necesito volver a Dios, necesito prepararme porque el Rey ya viene. Aleluya. El bautismo en agua aparece en el Nuevo Testamento de una manera importante. El Jordán era un río cargado de acontecimientos. En el Jordán, Israel había entrado a la tierra prometida. Ahora
En el Jordán, aleluya, podemos pensar en esto. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida y de la misma manera en el bautismo podríamos pensar, estamos entrando a una novedad de vida. Claro, cuando entregamos el corazón a Jesús, Él viene a morar en nosotros, pero el bautismo es una representación de esto. Y hay varias cosas que me hacen pensar cuando hablamos del bautismo. Primero, un llamado al arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos. Arrepentíos o pereceréis, dice la Biblia. La persona no bajaba al agua para aparentar santidad, sino para reconocer que necesitaba un cambio de vida. ¿Alaban al Señor? Aleluya. El segundo era una confesión pública. La fe bíblica nunca fue diseñada para que la escondamos debajo de la mesa. Quien se bautizaba estaba diciendo delante de todos, yo estoy respondiendo al llamado de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo estoy respondiendo ¿a qué? Al llamado de Dios. ¿Alaban al Señor? Así que ahí, ante todos, hacía su profesión pública de bautizarse. Era una preparación también para la venida de Cristo. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan no era el centro, el agua no es el centro es Cristo Jesús. Ahora, si el bautismo es para arrepentimiento, ¿por qué Jesús se bautiza si no tenía pecado? Esta es una de las preguntas más profundas. Jesús no había pecado, nunca pecó, no necesitaba arrepentirse y el bautismo era para arrepentimiento. Él no tenía una vida vieja que abandonar. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos qué? La vida vieja. Hay una vida vieja que abandonar. Pero Jesús no tenía una vida vieja que abandonar. Él era Dios y Él no tenía pecado. No necesitaba limpieza. Así que cuando llega el Jordán, Juan le dice, oh, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan entendía el peso del momento. El pecador debía venir al santo y no el santo al pecador. Alabado sea Dios. Pero Jesús responde, deja Juan, así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús se bautiza no porque tuviera pecado, sino porque viene a identificarse con nosotros los pecadores que vino a salvar. Nos da ejemplo. Jesús se pone en la fila de los culpables, aunque Él es inocente. Se mete en las aguas donde otros confesaban pecado, aunque Él es el Cordero de Dios sin ninguna mancha. Y ahí empieza públicamente su ministerio, cuando Jesús se identifica con nosotros, con nuestra caída, con nuestra naturaleza que Él viene a redimir. El bautismo de Jesús revela algo ahí maravilloso también. Cuando Jesús está en el Jordán y es bautizado, el Padre habla. Era tanto su gozo por su Hijo que el Padre no se puede contener y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Alabado sea Dios. Nunca el Padre lo dirá de nadie, ni de mí, ni de usted, ni ninguna otra persona en la historia. El Padre ha perdido, ¿qué podríamos decir? Ha dicho, este es mi Hijo amado. Se emociona, este es mi Hijo amado. El Padre nunca lo ha dicho de nadie, solo del Hijo, porque el Padre busca complacencia solo en el Hijo, en nadie más. Solo el Hijo le complace, porque solo el Hijo es perfecto. Él es el modelo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo es que a muchos se les va la cabeza y se sienten como si fueran el Hijo amado que complacen totalmente al Padre? No, nunca estaremos en esa posición. Y eso nos hace humillarnos delante de su presencia y reconocer que su amor y su gracia son maravillosos. Este es mi Hijo amado. ¿Quieren agradarme? Sean como Él. ¿Quieren tenerme contento? Sean como Él. Aprendan de Él. Síganle a Él. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, la Biblia dice que la congregación comenzó a decaer. Las multitudes ya dejaron de buscarlo. Llega un momento en que Juan, que presenta a Jesús, se va quedando solo y su discípulo viene y se acerca y le dice, Juan, todos se van con él. Y Juan dice, wow, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Alabado sea el nombre de Dios. El Padre habla, el Hijo está en el agua y el Espíritu Santo desciende como paloma.
En el bautismo de Jesús vemos una manifestación de la Trinidad. El Padre en el cielo, observando aquel momento, el Hijo que obedece y el Espíritu Santo que unge. Muchos buscan la unción del Espíritu de una manera equivocada. Cuando estemos dispuestos a obedecer a Dios en todo y a darle a Él toda la gloria, el Espíritu Santo fluirá con poder sobre nosotros de una manera maravillosa. El bautismo no es un acto pequeño. Jesús lo honró, santificó el momento. El bautismo cristiano no es solamente una imitación del bautismo de Juan. El bautismo cristiano mira hacia atrás, nuestra vida pasada, donde hacíamos lo que queríamos, pero ahora las cosas han cambiado. Ahora ya no miramos hacia atrás, ahora miramos hacia Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, vivo mi presente en bendición y sé que mi futuro está en las manos de Dios. ¿Entendieron eso? ¿Dónde están mis ojos ahora? Gálatas dice, poned los ojos en Dios, en las cosas de arriba. Antes nuestra mirada estaba atrás, como la esposa de Lot, que preocupada por sus bienes que se estaban siendo destruidos, miró hacia atrás cuando recibió una orden. No mires más hacia atrás, porque atrás no hay nada para ti. Es la misma voz de Dios que nos habla ahora y nos dice, te he sacado de tu pasado, te he rescatado de la mentira. Nunca mires hacia atrás, nunca vuelvas de donde viniste. Mantente firme en la nueva vida en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. No mires hacia atrás. Y a veces miramos el presente y decimos, ay, qué feo está esto. Miramos el futuro y cómo será, y cómo será, y qué hay para mí en el futuro. ¿Cómo haré con esto? ¿Cómo haré con lo otro? La invitación de Dios es mira hacia arriba, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está nuestra meta y nuestra mirada. Y mientras le adoramos y le glorificamos, Él va delante de nosotros, nos va bendiciendo y tenemos una vida de paz. Porque el cristianismo es una relación con Jesús. En el bautismo miramos la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección. Lo vamos a explicar. Romanos capítulo 6. Pablo dice en el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? Somos sepultados, muertos. Aquí el corazón del mensaje es, aleluya, ya no puede seguir con la vida pasada. Hay una nueva vida. Cuando la persona baja el agua, está diciendo, Cristo murió y mi vida murió con Él. O está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué lindo es el cristianismo, ¿verdad? Qué maravilloso. Cuando la persona es sumergida, anuncia, Cristo es sepultado y mi manera de vivir queda sepultada. Nunca seré el mismo. Las cosas que me afectaban no me afectan más. Las cosas que me doblegaban no me doblegarán más. Tenía como la etiqueta de que era esto, era el otro, era aquello. Podría decir cosas más directas. Era un ladrón. ¿Qué más? A ver, díganlo ustedes. Era un mentiroso, borracho. Eso, Marcelino. ¿Qué más? Un adúltero. Gracias, hermano Julio. ¿Qué más? Sinvergüenza, mentiroso. Era. Ajá, era. Amén. Pero ahora esas cosas han sido enterradas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, dele gloria a Dios. Mi manera de vivir quedó sepultada. Ya no puedo seguir acariciando ni chineando lo que era antes. Entienda, Cristo me ha libertado para ser una nueva criatura. Cuando la persona sale del agua, anuncia, Cristo resucitó y ahora yo camino en una vida nueva. Soy otra persona. Entonces el diablo viene y te señala por las cosas del pasado. Hay personas todavía que siguen doliéndose y culpándose de las cosas del pasado. Hice esto, hice lo otro, ¿cómo puede ser? Y siguen sufriendo por las cosas del pasado y no levantan su cabeza. Si ellos lo olvidan, los demás se lo recuerdan.
es que usted hizo tal cosa, es que usted hizo lo otro, es que usted era aquello, usted era lo otro. ¿Cómo le contesto al enemigo cuando me trata así? ¿Cómo le contesto? ¿Cómo le contesto? ¿Sabe, mis hermanos? Yo camino en novedad de vida. Mi viejo yo quedó atrás y murió para siempre. La Biblia dice que Él sepultará, Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Alaban al Señor. Así que cuando usted llega a la piscina o al mar o donde lo se ha bautizado, usted está de pie, que significa que su vida pasada. Ahí está. Y de pronto va para atrás. No se preocupe que lo más que lo tenemos ahí bien metido son como 10 minutos. Cuando sale no sale nada. Se murió de verdad. Lo sepultamos de verdad. Y más si anda un tiburón cerca, ya no va a querer bautizarse. Cuando lo tenemos ahí, que es un segundo, dos, eso representa su entierro. Usted está dejando todo ahí. Y en el momento que lo sacamos, ¿qué representa? Una resurrección, una nueva vida. Soy nuevo en Cristo Jesús. Así que el bautismo no es simplemente entrar al agua. Estamos proclamando que somos nuevas criaturas. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y por qué tengo que bautizarme, pastor? Una persona debe bautizarse porque la Biblia dice en Mateo, aleluya, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En Hechos capítulo 2, pregunta, ¿y si la persona muere y no se bautiza? Se convirtió hoy, se fue para la casita y tuvo un accidente y partió con el Señor. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Amén, amén. Pero pastor, no lo bautizaron. Es que el bautismo no salva. El que salva es Cristo Jesús. Simplemente el bautismo es una señal de obediencia a Él. Pero si al pobre no le dio lugar, no le dio tiempo, pues ¿qué hacemos? Vemos también al ladrón en la cruz. Él reconoce a Jesús. ¿Y qué pasó? Nadie lo bautizó. Pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el nombre de Dios. Algunas personas, aleluya, harán de esto como, ¿qué? Como decir, bueno, es que no tuvo tiempo, pobrecito. Eso quiere decir de que no le alcanzó. Pero no es así. Pero volviendo a la responsabilidad, Pedro predica en Pentecostés, en Hechos 2, y la gente pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2, 37 y 38, Pedro les dice, arrepentíos. ¿Saben que la palabra arrepentimiento ya no se predica en las iglesias? Arrepentimiento es que te sientan mal, pero la gente viene a la iglesia a veces a sentirse bien. Arrepentíos, a sentirse bien, pero ¿qué les diría? Está bien sentirse bien, pero hay momentos en que tenemos que ser confrontados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:37. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué Pedro dice en el nombre de Jesucristo? Y eso hace que algunas religiones se levanten y digan, bueno, es que no bautizamos en el nombre del Padre y el Hijo, sino solamente en el nombre de Jesucristo, porque usted lee eso en Hechos 2:37 y 38. ¿Qué le respondo? O Pedro está contradiciendo el texto y entonces la Biblia se contradice. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero recordemos que Pedro está hablándole a los judíos. No hay un gentil ahí. Y el judío no tiene ningún problema con el Padre ni con el Espíritu Santo. Pero para recibir a Jesús era solamente revelado. Así que se necesitaba introducir en la mente y el corazón del judío la persona de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso en el principio. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya. Después la iglesia fue creciendo, se fue llenando de nosotros los gentiles. El judaísmo fue menguando en cuanto a su asistencia a la iglesia y hasta hoy no reconocen a Jesucristo. Aleluya. Pero Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y ese día se bautizaron como 3,000 personas. En Hechos 8, la Biblia dice que Felipe fue llamado al desierto. Le podrá pasar en algún día, ponga atención, porque el Señor hace locuras, que Dios le pone la inquietud de ir a X lugar. Y usted dice, ¿y por qué? Y usted va a X lugar sin saber para qué fue. ¿Les ha pasado eso? Y usted está ahí, y es lo que pasa con Felipe. Ve al desierto, Felipe.
Felipe va al desierto y en obediencia se queda ahí sin saber para qué está, solo Dios sabe. Y de pronto pasa el eunuco y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Y Felipe se acerca y estaba leyendo al profeta Isaías y le dice, ¿qué lees? Estoy leyendo este pasaje, pero ¿cómo sabré si alguien no me explica? Así que Felipe se monta en el carro y le explica las escrituras. Le habla del plan de salvación. Y cuando van por el camino, había un hoyo ahí, no era una piscina, no era el mar, había un hoyo bien grande lleno de agua y el eunuco dijo, he ahí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el Felipe le contesta, si crees de todo vuestro corazón, puedes. Y entonces el eunuco dijo, creo, y le bautizó. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Así que damos gloria a Dios. En Hechos 10, Cornelio y su casa reciben palabra. El Espíritu Santo cae sobre ellos. El Espíritu de Dios cae sobre ellos. Y Pedro manda que sean bautizados. Hechos 10, 47 y 48. En Hechos 16 van y visitan a Lidia, quien cree y es bautizada. Cuando Pablo está en la cárcel amarrado y comienzan a cantar cantos, hay un terremoto. El carcelero se quiere escapar porque sabe, o más bien quitar la vida, porque si algún preso se escapaba, el carcelero lo mataban. Esa era la ley en el Imperio Romano. Ningún soldado romano falla y el que falla merece la muerte. Se te escaparon, te matamos. Así que el carcelero se quería quitar la vida. Y Pablo le dijo, no lo hagas. Aquí estamos todos. Aleluya. Aquí estamos todos. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que dijo, Señor, ¿qué haremos? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y los de tu casa. Y la Biblia dice que el carcelero de Filipos creyó y se bautizó con toda su casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios?